Esa mañana de enero, mientras preparaba café en la cocina, entendí que hay secretos que destruyen sin hacer ruido. Me llamo Ana Lucía. Tengo 57 años, y durante 32 de ellos creí conocer al hombre que dormía a mi lado. Esta es la historia que guardé en silencio. La verdad que me partió en dos, pero que, al final, me devolvió a mí misma. Todo comenzó un martes común. Yo estaba en la cocina de nuestra casa en Coyoacán, esa casa llena de recuerdos donde criamos a nuestros 3 hijos. El aroma del café recién molido llenaba el aire. Café de Chiapas, el que a Roberto siempre le gustaba. Yo era de esas esposas que sabían exactamente cómo preparar cada taza. 2 cucharadas, sin azúcar, en su taza favorita, la de cerámica azul que le regalé en nuestro 10º aniversario. Esa mañana, Roberto había salido temprano a correr. Dejó su teléfono en la mesa del comedor. Nunca fui de esas mujeres que revisan celulares. Nunca tuve motivos para dudar. Pero esa mañana, mientras limpiaba la mesa, la pantalla se iluminó sola. Un mensaje. No quería ver. De verdad que no quería. Pero mis ojos se movieron antes que mi razón. Ella nunca va a descubrir. Te amo. Nos vemos esta noche. El nombre en la pantalla era L. Sentí como el aire se iba de mis pulmones. Mis manos temblaron. Durante 32 años yo había sido su compañera, la madre de sus hijos, la mujer que lo esperaba cada noche con la cena caliente. ¿Quién era L? No grité. No lloré. Algo dentro de mí se congeló. Tomé el teléfono con manos temblorosas y abrí la conversación. Había fotos, muchas fotos. Deslicé la pantalla hacia arriba, buscando entender, buscando que todo fuera un malentendido. Y entonces la vi. La foto que me partió el alma. No era lo que esperaba. Era peor, mucho peor. Escuché la puerta principal abrirse. Roberto regresaba de su carrera. Podía oír sus pasos en el pasillo, su respiración agitada. En segundos estaría en la cocina. Dejé el teléfono exactamente donde estaba. Me sequé las lágrimas que no sabía que habían comenzado a caer. Tomé la cafetera y preparé 2 tazas de café. Una para él, una para mí. La taza azul de cerámica, la que yo le había regalado con tanto amor. La llené despacio, viendo cómo el líquido oscuro caía, caliente, humeante. Mis manos ya no temblaban. Algo había cambiado en mí en esos 5 minutos. Algo se había roto, pero también algo se había encendido. «Buenos días, mi amor», dijo Roberto al entrar, sonriendo. Esa sonrisa que conocía de memoria, esa sonrisa que ahora me parecía la de un extraño. «Buenos días», respondí. Mi voz sonaba tranquila, demasiado tranquila. Le extendí la taza azul. «Tu café, como te gusta». Él la tomó sin sospechar nada. Se sentó frente a mí en la mesa donde habíamos desayunado juntos durante más de 3 décadas. Yo levanté mi taza. Él levantó la suya. Y mientras lo veía llevar ese café a sus labios, mientras esperaba que tomara el primer sorbo, supe que nada volvería a ser igual. Porque yo ya no era la misma Ana Lucía. A veces confiamos demasiado en quien no debemos. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios, quiero leerte. Roberto tomó el primer sorbo de café. Vi cómo cerraba los ojos, como siempre hacía cuando disfrutaba algo. Ese gesto que yo conocía tan bien. Ese gesto que alguna vez me llenaba de ternura. «Perfecto, como siempre», murmuró. Yo sonreí. Una sonrisa que me dolió en los labios. Mientras lo veía beber tranquilamente, mi mente viajó al pasado. Necesitaba recordar. Necesitaba entender en qué momento todo se había roto sin que yo me diera cuenta. Conocí a Roberto cuando yo tenía 25 años. Era 1993. Yo trabajaba en una librería del centro, y él entraba cada martes buscando libros de arquitectura. Era guapo, educado, con esa sonrisa tímida que me hacía sentir mariposas en el estómago. Tardó 3 meses en invitarme a salir. 3 meses en los que yo esperaba cada martes con el corazón acelerado. Nuestra primera cita fue en un café de la Condesa. Hablamos durante 4 horas. Me contó de su sueño de tener su propio despacho de arquitectura. Yo le conté de mi deseo de abrir algún día una pequeña librería propia. Él escuchaba con atención. Me miraba como si yo fuera lo más interesante del mundo. Nos casamos 2 años después, en la iglesia de San Francisco,
con nuestras familias llorando de felicidad. Mi padre, que en paz descanse, me dijo al oído antes de caminar hacia el altar: «Elegiste bien, mija. Ese hombre te va a cuidar toda la vida». Y yo le creí. Los primeros años fueron hermosos. Vivíamos en un departamento pequeño en la Roma. Roberto trabajaba muchísimo, construyendo su carrera. Yo dejé la librería cuando nació Daniela, nuestra primera hija. Después llegaron Roberto Jr. y Santiago, 3 hijos en 6 años. Mi vida se convirtió en pañales, biberones, canciones de cuna. Y yo era feliz. Roberto prosperó. Su despacho creció. Compramos la casa en Coyoacán cuando Santiago tenía 2 años. Era una casa amplia, con un patio lleno de bugambilias. Yo decoré cada rincón con amor. Planté jazmines en el jardín. Elegí cortinas de lino blanco para la sala. Puse fotos de la familia en cada pared. Esa casa se llenó de risas, de cumpleaños, de navidades, de domingos en familia comiendo barbacoa en el patio, de tardes haciendo tarea en la mesa del comedor, de noches viendo películas todos juntos en el sofá. Yo era la esposa perfecta, o eso creía. Preparaba sus comidas favoritas, planchaba sus camisas, organizaba las reuniones con sus socios, sonreía en cada evento social. Me aprendí los nombres de sus clientes, de sus amigos, de sus contactos importantes. Y él me agradecía, me abrazaba, me decía: «No sé qué haría sin ti, Ana Lucía». Cuando los niños crecieron y se fueron a la universidad, quedamos solos. Pensé que sería nuestro tiempo, nuestro momento de volver a ser esa pareja joven del Café de la Condesa. Pero Roberto trabajaba cada vez más. Llegaba tarde, salía temprano, viajes de negocios, cenas con clientes, proyectos urgentes. Y yo lo entendía, lo apoyaba. Preparaba café en su taza azul cada mañana, esa taza que le regalé cuando cumplimos 10 años casados. «Para que siempre recuerdes que en casa hay alguien que te espera», le había dicho. Él la usaba todos los días. ¿En qué momento dejó de verme? ¿En qué momento yo dejé de ser suficiente? «¿En qué piensas?», preguntó Roberto, sacándome de mis recuerdos. Lo miré. Él terminaba su café, tranquilo, sin la menor sospecha de que yo había visto su teléfono, sin imaginar que mi mundo se había derrumbado mientras él corría por el parque. «En nada importante», mentí. Él se levantó, me dio un beso rápido en la frente, un beso mecánico, un beso sin alma. «Tengo junta temprano. Te veo en la noche». «Roberto», lo detuve. Él se giró. «¿Sí?». Por un segundo quise gritarle. Quise aventarle el teléfono en la cara. Quise preguntarle quién demonios era él y qué significaba esa foto. Pero no lo hice. «Ten buen día», fue todo lo que dije. Él sonrió y se fue. Escuché la puerta cerrarse. Escuché su auto arrancando en la calle. Y entonces, sola en esa cocina llena de recuerdos, tomé su teléfono. Era hora de descubrir toda la verdad. Me quedé sentada en esa cocina durante lo que parecieron horas, pero el reloj marcaba apenas las 7:30 de la mañana. La casa estaba en silencio, un silencio pesado que nunca antes había sentido en estas paredes. El teléfono de Roberto descansaba sobre la mesa, frente a mí. Una cosa pequeña, rectangular, negra. Algo tan simple, pero dentro de ese aparato estaba toda la verdad que yo había ignorado, o que no había querido ver. Respiré profundo. Tomé el teléfono con manos que ya no temblaban. Algo extraño estaba pasando dentro de mí. Ese dolor agudo del principio se estaba transformando en otra cosa, en algo frío, en algo lúcido. Abrí de nuevo la conversación con L. Deslicé hacia arriba, buscando el principio, buscando entender cuándo había comenzado todo esto. Los mensajes más antiguos eran de hace 8 meses. 8 meses. Mientras yo preparaba cenas, mientras limpiaba la casa, mientras esperaba sus llamadas cuando viajaba por trabajo, él estaba escribiéndole a alguien más. Los primeros mensajes eran cautelosos, formales casi. «¿Llegaste bien a casa? Gracias por la reunión de hoy. Fue muy productiva. Me alegra que te haya gustado mi propuesta». Parecían mensajes de trabajo, normales, inocentes, pero después, poco a poco, el tono cambiaba. «No puedo dejar de pensar en lo que hablamos. Hace tiempo que no me sentía así. Eres diferente a todo lo que conocí». Seguí leyendo, mensaje tras mensaje. Cada palabra era una puñalada, cada frase era una traición. Vi cómo Roberto,
Mi Roberto, el padre de mis hijos, el hombre que juraba amarme hasta el final de sus días, le escribía a otra persona las cosas que antes me decía a mí. Cuando te veo, el mundo se detiene. Eres lo mejor que me ha pasado en años. No sé cómo viví tanto tiempo sin conocerte. Años. Había dicho años. ¿Cuántos años llevaba sintiéndose vacío a mi lado? ¿Cuántos años fingiendo ser feliz en esta casa? Las lágrimas comenzaron a caer otra vez, pero esta vez no las detuve. Las dejé correr mientras seguía leyendo, mientras me obligaba a ver cada detalle, cada mentira. Había fotos, docenas de fotos, fotos en restaurantes que yo no conocía, fotos en lugares que él nunca me había llevado. Selfies donde él sonreía de una manera que yo no había visto en mucho tiempo, esa sonrisa genuina, esa luz en los ojos. Y entonces llegué a la foto que había visto esa mañana, la que había congelado mi corazón. La abrí completamente, la miré con atención, forzándome a procesar cada detalle. No era una foto romántica, era peor, era una foto familiar. Roberto estaba sentado en una sala que yo no reconocía. A su lado, sonriendo, estaba una mujer. Una mujer de unos 40 años, bonita, con el cabello castaño hasta los hombros. Y entre ellos, abrazados a Roberto, había dos niños, un niño de unos 10 años y una niña de tal vez 7. Todos sonreían, parecían una familia. Debajo de la foto, Roberto había escrito: mis amores, lo que siempre soñé, lo que siempre soñó. ¿Y qué fuimos nosotros entonces? ¿Qué fueron nuestros 32 años juntos? ¿Qué fueron nuestros 3 hijos? El teléfono casi se me cae de las manos. Me levanté de la silla tan rápido que la tiré. No la recogí. Caminé hacia la ventana de la cocina, esa ventana desde donde siempre veía el jardín que yo misma había plantado. Los jazmines estaban floreciendo. El sol de enero entraba suave por el vidrio. Todo se veía igual, pero nada era igual. Tenía que pensar, tenía que entender. Volví a la mesa, volví al teléfono. Necesitaba más información. Necesitaba saber quién era esa mujer, quiénes eran esos niños. Busqué en los mensajes anteriores. Encontré un nombre. Ella se llamaba Lorena. Lorena Méndez. Lorena. L. Seguí buscando. Los mensajes revelaban una historia completa. Una historia paralela a la mía. Una vida que Roberto había construido sin que yo supiera. Lorena trabajaba en su oficina. Era arquitecta también. Se habían conocido cuando ella entró al despacho hace 3 años. 3 años. Mientras yo decoraba nuestra casa para las fiestas de Navidad, mientras preparaba las comidas favoritas de Roberto, mientras esperaba pacientemente que él llegara de sus largas jornadas de trabajo, él estaba conociendo a alguien más. Pero no era solo un romance. No era solo una aventura pasajera. Roberto estaba viviendo con ella. Los mensajes lo dejaban claro. Él pasaba 3 o 4 noches por semana en el departamento de Lorena. Le decía a ella, mi amor, mi vida, mi futuro. Le prometía que pronto arreglaría su situación. Le decía que yo era parte del pasado. Yo, su esposa de 32 años, la madre de sus hijos, parte del pasado. Y los niños, esos 2 niños en la foto, eran de Lorena, de un matrimonio anterior. Pero Roberto los trataba como si fueran suyos. Les escribía mensajes, les mandaba fotos de edificios famosos cuando viajaba. Les decía que los extrañaba. En uno de los mensajes más recientes, Roberto le escribía a Lorena: ya hablé con mi abogado. Vamos a empezar el proceso del divorcio el próximo mes. No quiero seguir mintiéndote ni mintiéndome. Quiero construir una vida real contigo y con los niños. Ana Lucía nunca se va a enterar hasta que todo esté listo. Ella va a estar bien. Tiene la casa, tiene sus cosas. Yo me voy a asegurar de que no le falte nada. Pero mi vida ahora eres tú. El mensaje era de hace 2 semanas. 2 semanas. Hace 2 semanas, Roberto me había pedido que fuéramos a cenar para celebrar nuestro aniversario de bodas. 32 años. Me había regalado un collar de plata. Me había dicho: gracias por todos estos años, Ana Lucía. Me había tomado de la mano en el restaurante. Y 2 días después le escribía a otra mujer hablando del divorcio. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Me senté otra vez, aferrándome a la mesa. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Revisé su calendario en el teléfono. Ahí estaba todo.
cada mentira documentada, los viajes de negocios que en realidad eran fines de semana con Lorena, las juntas nocturnas que eran cenas en su departamento, los congresos que eran escapadas a la playa, todo, absolutamente todo era mentira, incluso esa mañana. Roberto no había salido a correr, había estado en el departamento de Lorena, por eso llegó tarde, por eso la ducha antes de entrar a la cocina, por eso ese olor diferente en su ropa que yo no había querido cuestionar. ¿Cuántas veces había ignorado las señales? ¿Cuántas veces había preferido creer sus mentiras porque la verdad me daba miedo? Me levanté otra vez, caminé por la casa, por nuestra casa. Cada rincón me gritaba recuerdos. La sala donde jugábamos con los niños, el comedor donde celebramos tantas cenas familiares, la fotografía de nuestra boda colgada en el pasillo, las marcas de altura de nuestros hijos en la puerta de su antiguo cuarto. Todo esto era real. Todo esto había existido. Pero para Roberto ya no significaba nada. Entré a nuestra recámara. La cama estaba perfectamente tendida. Yo la había arreglado esa mañana, como todas las mañanas. Las almohadas acomodadas, las sábanas estiradas, todo en su lugar. Me senté en el borde de la cama. Miré el buró de Roberto. Ahí estaba su reloj, el que yo le había regalado en su cumpleaños número 40. Ahí estaba el libro que estaba leyendo. Ahí estaba la foto de nuestros 3 hijos que él guardaba en un marco de madera. ¿Cómo podía guardar esa foto y al mismo tiempo planear abandonarlos? ¿Cómo podía dormir en esta cama cada noche y despertar pensando en otra mujer? Volví a la cocina. El teléfono seguía ahí, sobre la mesa. Al lado, mi taza de café, ya fría. La taza azul de Roberto, vacía. Miré esa taza. La taza que yo le había regalado con amor. La taza que él usaba todos los días sin pensar en lo que significaba. La taza que era un símbolo de todo lo que yo había sido para él. Conveniente, disponible, invisible. Tomé la taza azul entre mis manos. La sopesé. Sentí su peso. Sentí todos los años de matrimonio concentrados en ese objeto simple. Y entonces, muy despacio, caminé hacia el fregadero. La sostuve sobre el acero inoxidable. Y la solté. El sonido de la cerámica rompiéndose llenó la cocina. Pedazos azules esparcidos, irreparables. No sentí nada al verla rota, solo una extraña claridad. Algunas cosas, cuando se rompen, ya no se pueden reparar. Y tal vez no deban repararse. Recogí los pedazos con cuidado, los puse en una bolsa, los guardé en el cajón de abajo de la alacena. No los tiré. Todavía no. Después limpié el teléfono de Roberto con cuidado, borré cualquier rastro de que lo había usado y lo coloqué exactamente donde él lo había dejado. Me serví otra taza de café, en una taza diferente. Una taza blanca, simple, sin historia, y me senté a pensar. Roberto volvería en la noche. Llegaría con su sonrisa falsa, con sus besos mecánicos, con su ¿cómo estuvo tu día? Y yo tendría que decidir qué hacer con toda esta verdad que ahora cargaba. ¿Confrontarlo inmediatamente? ¿Llorar? ¿Suplicar? No. Algo dentro de mí había cambiado esa mañana. La Ana Lucía que esperaba pacientemente, que perdonaba en silencio, que se conformaba con migajas de atención, esa Ana Lucía se había roto junto con la taza azul. Pero estaba naciendo otra, una que sabía que merecía más, una que no iba a suplicar, una que iba a decidir cómo terminaría esta historia. Tomé mi teléfono personal, busqué en Google el nombre Lorena Méndez Arquitecta, y ahí estaba, su perfil profesional, su foto, la misma mujer de las fotografías en el teléfono de Roberto. Leí su biografía. 39 años, divorciada, 2 hijos, socia del despacho donde trabajaba Roberto, socia. Roberto nunca me había dicho que tenía una nueva socia. Me había hablado de alguien nuevo en el equipo, pero nunca mencionó que era mujer, que era socia, que iba a trabajar tan cerca de él. ¿Por qué no me lo dijo? Porque ya sabía lo que iba a pasar. Miré más fotos de ella en redes sociales. Era bonita, sí, pero no era extraordinaria. No era más inteligente que yo. No era más especial. Era solo más nueva, más disponible, más conveniente para sus fantasías de nueva vida. Cerré mi teléfono. Miré el reloj. Eran las 10 de la mañana. Roberto no volvería hasta las 7 u 8 de la noche.
Tenía todo el día para decidir mi siguiente paso. Pero una cosa era segura. No iba a ser la esposa ignorante que espera pacientemente mientras su marido construye otra vida. No iba a ser la mujer que llora en silencio. Iba a ser la mujer que toma las decisiones. Y la primera decisión era simple. Necesitaba pruebas. Necesitaba estar preparada para lo que venía. Tomé el teléfono de Roberto otra vez. Esta vez con un propósito diferente. Empecé a tomar capturas de pantalla, de los mensajes, de las fotos, de todo. Las envié a mi propio correo electrónico, una por una. Evidencia, verdad documentada. Cuando terminé, el teléfono volvió a su lugar. Me levanté, me lavé la cara, me peiné, me puse una blusa limpia, tenía llamadas que hacer, tenía información que recopilar. Roberto pensaba que yo nunca me iba a enterar, pero ya me había enterado. Y ahora, él nunca iba a imaginarse lo que yo estaba planeando. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Pasé el resto de esa mañana en una extraña calma. No era paz, era algo diferente. Era como si mi cuerpo hubiera entrado en un modo de supervivencia. Mientras mi corazón estaba destrozado, mi mente trabajaba con una claridad que nunca había tenido. Llamé a mi hijo mayor, Roberto Jr. Vivía en Querétaro con su esposa Andrea. Tenía 29 años y trabajaba como ingeniero. Siempre fue el más parecido a mí. Tranquilo, observador, sensible. «Mamá», contestó con esa voz alegre que siempre tenía cuando me llamaba. «¿Cómo estás?» «Bien, hijo. Solo quería escuchar tu voz». Hubo una pausa. Roberto Jr. me conocía demasiado bien. «¿Estás segura? Suenas rara». Quise decirle todo. Quise llorar y contarle que su padre nos había traicionado a todos, que había otra familia, que todo era mentira, pero no lo hice. «Estoy bien, mi amor. Solo un poco cansada. Dime, ¿cómo está Andrea?» Hablamos durante 20 minutos. Él me contó sobre su trabajo, sobre los planes que tenían para remodelar su casa. Me preguntó por su papá. Le dije que Roberto estaba bien, ocupado como siempre. Mentí, como Roberto me había estado mintiendo a mí. Cuando colgué, me sentí vacía. Mis hijos, ¿cómo les iba a explicar esto? ¿Cómo iba a destruir la imagen que tenían de su padre? Daniela, mi hija mayor, vivía en Guadalajara. Tenía 31 años y era maestra de primaria. Se había casado hace 2 años con Miguel. Siempre fue cercana a Roberto. Era su princesa, su consentida, y Santiago, el menor, de 26 años, estaba haciendo una maestría en Monterrey. Era el más parecido a Roberto, ambicioso, trabajador, siempre con proyectos en mente. Los tres habían crecido viendo un matrimonio que parecía sólido, un matrimonio de 32 años. Su padre les había enseñado sobre compromiso, sobre familia, sobre valores. ¿Y todo era mentira? No, no todo era mentira. Esos años habían sido reales. Tal vez para Roberto ya no significaban nada, pero para mí, para nuestros hijos, habían sido verdaderos. Decidí que no les diría nada. Todavía no. Primero necesitaba tener todo claro. Primero necesitaba tomar mis propias decisiones. Llamé a mi hermana, Beatriz. Ella vivía aquí en la Ciudad de México, en la Colonia del Valle. Era 2 años menor que yo y siempre había sido mi confidente. «Ana Lucía», contestó. «Qué sorpresa. Justo estaba pensando en ti». «Betty». Mi voz se quebró un poco. «¿Puedo ir a tu casa? Necesito hablar contigo». «¿Qué pasó? ¿Estás bien?» «Ahorita no puedo hablar. ¿Puedo ir?» «Claro que sí. Te espero». Tomé mi bolsa, mis llaves, y salí de esa casa que de repente se sentía como una mentira. Como un escenario donde yo había actuado el papel de esposa feliz mientras mi marido vivía otra vida. Manejé por el periférico hacia la del Valle. Era mediodía y el tráfico estaba pesado como siempre, pero me dio tiempo de pensar, de procesar, de sentir. Las lágrimas empezaron a caer mientras manejaba. Esta vez las dejé fluir. Lloré por la Ana Lucía de 25 años que se había enamorado con tanta inocencia. Lloré por la joven madre que había dejado sus sueños para criar a sus hijos. Lloré por la esposa que había dedicado 32 años a construir un hogar que para su marido ya no valía nada. Cuando llegué a casa de Beatriz, tenía los ojos rojos e hinchados. Ella abrió la puerta y de inmediato me abrazó. «¿Qué pasó, hermana?»
Roberto, fue todo lo que pude decir antes de romperme completamente. Me llevó a su sala, me preparó un té de manzanilla, se sentó a mi lado y esperó. No me presionó, solo esperó a que yo pudiera hablar, y entonces le conté todo. Le mostré las capturas de pantalla que había guardado en mi teléfono, los mensajes, las fotos, la otra familia, los planes de divorcio, todo. Beatriz me escuchó en silencio. Vi cómo su expresión cambiaba de confusión a shock, de shock a rabia. Ese desgraciado, murmuró cuando terminé. Ese maldito desgraciado. Mi hermana nunca maldecía, pero en ese momento lo hizo. 32 años, Ana Lucía. 32 años de tu vida. ¿Y así te paga? No sé qué hacer, Betty. No sé si confrontarlo, ¿Sí qué? ¿Si perdonarlo? Ella me interrumpió. Su voz era firme. Ana Lucía, mírame. Esto no es una aventura. Esto no es un error. El hombre tiene otra familia. Está planeando dejarte sin siquiera tener el valor de decírtelo. ¿Qué hay que perdonar? Tenía razón. Lo sabía. Pero 32 años no se borran fácilmente. Tengo miedo, admití. Miedo de estar sola. Miedo de empezar de nuevo a los 57 años. Miedo de no ser suficiente. Beatriz tomó mis manos entre las suyas. Escúchame bien. Tú siempre fuiste suficiente. Más que suficiente. El problema no eres tú, el problema es él. Es un hombre egoísta, cobarde, que no valora lo que tiene. Pero esos niños, dije recordando la foto, esos niños en la foto con él, se veían felices. No son sus hijos, Ana Lucía. Son los hijos de ella. Él está jugando a tener una nueva familia porque le da miedo envejecer, porque quiere sentirse joven otra vez, porque es un cobarde que en lugar de trabajar en su matrimonio, prefiere empezar de cero con alguien que no lo conoce lo suficiente para ver sus defectos. Sus palabras me dolieron, pero también me despertaron algo, una chispa, una rabia que había estado enterrada bajo años de complacencia. ¿Qué debo hacer?, pregunté. Primero, Beatriz se levantó y empezó a caminar por la sala. Necesitas protegerte legalmente. Necesitas hablar con un abogado, documentar todo, asegurarte de que tienes derechos sobre todo lo que construyeron juntos. No me importa el dinero, dije. A ti no, pero debería importarte. Es tu seguridad, es tu futuro. Y créeme, cuando Roberto se entere de que tú sabes todo, va a querer controlar la narrativa, va a querer quedar como el bueno. Tienes que estar preparada. Tenía razón. Mi hermana siempre había sido la práctica entre las dos. Segundo, continuó, no le digas nada todavía. No le des la ventaja de prepararse. Tú tómate tu tiempo. Organiza tus cosas. Toma decisiones con la mente clara, no con el dolor del momento. Y mientras tanto, ¿qué hago? ¿Sigo fingiendo que todo está bien? Por ahora sí. Sé que es difícil, sé que es doloroso, pero necesitas esa ventaja. Necesitas tiempo para prepararte. Me quedé en casa de Beatriz toda la tarde. Ella llamó a su abogado, un amigo de confianza llamado licenciado Ramírez. Hicimos una cita para el día siguiente. Beatriz insistió en acompañarme. No vas a pasar por esto sola, me dijo. Yo estoy contigo, siempre. Cuando salí de su casa, ya eran las 6 de la tarde. Roberto estaría llegando a casa pronto. Tenía que regresar. Tenía que seguir actuando como si nada hubiera pasado. Manejé de regreso a Coyoacán. En el camino me detuve en el supermercado. Compré ingredientes para hacer mole, el platillo favorito de Roberto. Era absurdo, lo sé, pero necesitaba que todo pareciera normal. Necesitaba que él no sospechara nada. Llegué a casa a las 7. Roberto todavía no estaba. Me puse a cocinar. El ritual de preparar la comida me calmaba. Mis manos se movían automáticamente. Picar los chiles, moler las especias, revolver la salsa. Mientras cocinaba, pensaba. Mi cabeza no paraba. ¿En qué momento Roberto dejó de amarme? ¿Fue gradual o hubo un día específico en que despertó y decidió que yo ya no era suficiente? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo pude ser tan ciega? O tal vez no fui ciega. Tal vez vi las señales, pero preferí ignorarlas. Esas noches que llegaba tarde oliendo diferente. Esos fines de semana que viajaba sin invitarme. Esas veces que su teléfono sonaba y él salía de la habitación para contestar. Yo lo había notado, pero me había convencido a mí misma de que era trabajo, de que era estrés,
de que era normal después de tantos años de matrimonio, porque admitir la verdad significaba enfrentar el dolor. Y yo no quería dolor, quería paz, quería mi vida tranquila, quería mi ilusión de familia perfecta. Pero las ilusiones se rompen, y cuando lo hacen, no queda nada que las pueda reparar. Escuché la puerta abrirse. Roberto llegaba. «Ana Lucía, ya llegué», gritó desde la entrada. Me sequé las manos. Respiré profundo. Me obligué a sonreír. «En la cocina, mi amor», respondí. Él entró, se veía cansado, o tal vez culpable. Ya no sabía distinguir. «¿Qué es ese olor?», preguntó. «Mole, tu favorito». Su cara se iluminó. Me dio un beso en la mejilla. «Qué lindo detalle». «¿Por qué? ¿Por qué?» «Porque quiero que pienses que todo está bien. Porque necesito tiempo. Porque soy más inteligente de lo que tú crees. Porque sí», dije simplemente. «¿No puedo consentir a mi esposo?». Él sonrió. Esa sonrisa falsa que ahora reconocía tan bien. «Voy a ducharme. Regreso en un rato». Mientras él se duchaba, yo puse la mesa. 2 platos, 2 vasos, 2 servilletas, como habíamos hecho durante 32 años. Pero ahora yo sabía la verdad. Y esa verdad lo cambiaba todo. Roberto bajó, recién bañado, con ropa limpia. Se sentó frente a mí. Servimos el mole. Empezamos a comer. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó, como si le importara. «Tranquilo», mentí. «Fui a ver a Beatriz un rato». «¿Y el tuyo?». «Mucho trabajo. Ya sabes, el proyecto nuevo nos está consumiendo». «El proyecto nuevo. O tu nueva vida». «¿Cómo va todo en la oficina?», pregunté, queriendo ver si mencionaba a Lorena. «Bien. Complicado, pero bien. Tenemos mucha presión con los tiempos de entrega». Nada. Ni una mención de ella. Seguimos comiendo en silencio. Un silencio incómodo que nunca antes había estado ahí. O tal vez siempre estuvo, pero yo no lo notaba. «Roberto», dije de repente. «¿Sí? ¿Eres feliz?». Él levantó la vista, sorprendido por la pregunta. «¿Por qué preguntas eso?». «Solo curiosidad. A veces siento que ya no nos conocemos como antes, que cada quien vive en su propio mundo». Vi cómo procesaba mis palabras. Vi el pánico en sus ojos. Se preguntaba si yo sabía algo, si sospechaba. «Claro que soy feliz», dijo finalmente. «Solo estoy estresado con el trabajo, pero estoy bien. Estamos bien». «Mentiroso». «Me da gusto», sonreí, «porque yo también soy feliz». Otra mentira. Pero esta mentira tenía un propósito. Terminamos de cenar. Él se fue a ver televisión. Yo me quedé limpiando la cocina. Mientras lavaba los platos, miraba mis manos. Manos de 57 años. Manos que habían trabajado, que habían criado hijos, que habían construido un hogar. Manos que ahora tendrían que reconstruir una vida. Porque una cosa era clara. El matrimonio había terminado. Roberto lo había terminado meses atrás cuando decidió amar a alguien más. Solo que él no había tenido el valor de decírmelo. Pero yo sí iba a tener el valor de tomar mis propias decisiones. Mañana hablaría con el abogado. Mañana empezaría a planear mi siguiente paso. Por ahora, dejaría que Roberto pensara que todo estaba bien, que su esposa ignorante seguía esperándolo pacientemente. Pero la verdad era otra. La tormenta estaba por llegar. Y Roberto nunca la vería venir. A la mañana siguiente desperté antes que Roberto. No había dormido bien. Cada vez que cerraba los ojos veía esa foto. La familia feliz, los niños abrazando a mi marido, la sonrisa de Lorena. Me levanté sin hacer ruido. Preparé café. Esta vez no usé ninguna taza especial, solo una cualquiera del estante. Roberto bajó a las 7, como siempre. Se tomó su café de pie, apurado. «Tengo junta temprano», dijo. «Te veo en la noche». «Hasta luego», respondí. Ni siquiera un beso. Ya ni eso. Cuando se fue, me vestí con cuidado. Un traje sastre azul marino que tenía guardado desde hace años. Me peiné. Me maquillé. Necesitaba verme fuerte para lo que venía. Beatriz pasó por mí a las 10. El despacho del licenciado Ramírez estaba en Polanco. Un edificio elegante de vidrio y acero. La oficina era sobria. Paredes blancas, escritorio de madera oscura. El licenciado Ramírez era un hombre de unos 60 años, cabello canoso, mirada seria pero amable. «Señora», me saludó. Beatriz me contó algo de su situación. «Cuénteme con detalle». Le mostré todo. Las capturas de pantalla, los mensajes, las fotos,
el calendario con todas las mentiras documentadas. Él revisó cada imagen con atención. Tomaba notas. No mostraba emoción, solo profesionalismo. ¿Su esposo sabe que usted tiene esta información?, preguntó. No. Él piensa que no sé nada. Perfecto. Eso nos da ventaja. Se reclinó en su silla. Señora Ana Lucía, déjeme ser honesto. Este es un caso de infidelidad clara. México tiene divorcio sin culpa, pero esta evidencia nos sirve para otros aspectos. La casa, ¿está a nombre de quién? ¿De los dos? ¿Bienes compartidos? ¿Cuentas bancarias? Todo está compartido. Yo nunca trabajé después de casarnos. Él siempre manejó las finanzas. El licenciado asintió, tomando más notas. ¿Tiene idea de cuánto dinero hay? ¿Inversiones? ¿Propiedades adicionales? Tuve que admitir mi ignorancia. No sabía. Roberto siempre me daba dinero para los gastos de la casa. Yo nunca preguntaba más. Nunca me pareció necesario. Necesito que averigüe, dijo el abogado. Con discreción. Revise estados de cuenta si puede acceder a ellos. Cualquier documento que encuentre. ¿Y si él se da cuenta? Por eso debe ser cuidadosa. Pero es importante. En casos así, he visto esposos que empiezan a mover dinero, a esconder bienes. Mientras antes tengamos un panorama completo, mejor. Sentí un nudo en el estómago. ¿Roberto sería capaz de robarme también? Después de todo lo que había hecho, ya nada me sorprendería. ¿Cuánto tiempo tengo antes de confrontarlo?, pregunté. Tómese el que necesite. 1 semana, 2. Use ese tiempo para prepararse emocionalmente y legalmente. Yo voy a empezar a preparar la documentación. Cuando usted esté lista, iniciamos el proceso. ¿Y mis hijos? ¿Tengo que decirles? Eso es decisión suya. Legalmente no es necesario, pero emocionalmente, hizo una pausa. Son adultos. Tarde o temprano se van a enterar. Beatriz apretó mi mano. Salimos del despacho 2 horas después. Tenía tarea. Investigar, documentar, prepararme. ¿Estás bien?, preguntó mi hermana cuando subimos al auto. No, admití, pero voy a estarlo. Llegué a casa al mediodía. La casa vacía me recibió con su silencio. Fui directo al estudio de Roberto. Nunca entraba ahí. Era su espacio, su territorio. Abrí los cajones del escritorio. Buscaba estados de cuenta, documentos, cualquier cosa que me diera información. Encontré carpetas con proyectos de trabajo, facturas, recibos, y entonces, en el cajón de abajo, encontré algo más. Una caja pequeña de terciopelo negro. La abrí. Dentro había un anillo de compromiso, diamante pequeño, aro de oro blanco, hermoso, pero no era mi anillo. Mi anillo estaba en mi dedo. Este era para alguien más, para Lorena. Las manos me temblaron. Cerré la caja. La volví a guardar exactamente donde estaba. Roberto ya había comprado el anillo. Ya estaba planeando pedirle matrimonio a ella. Mientras yo cocinaba sus comidas favoritas, mientras limpiaba su ropa, mientras esperaba pacientemente en esta casa que pronto ya no sería mía. Me senté en el piso del estudio. Las lágrimas vinieron otra vez, pero esta vez también vino algo más, coraje, un coraje que nunca había sentido. Roberto no me iba a usar más, no iba a decidir mi vida sin que yo tuviera voz. Me levanté, seguí buscando, encontré estados de cuenta bancarios, copié los números de las cuentas, tomé fotos de todo. Encontré escrituras de propiedades que no conocía, un departamento en La Condesa. ¿Cuándo lo había comprado? ¿Era donde vivía con Lorena? Documenté todo, cada papel, cada número. Cuando terminé, dejé todo exactamente como estaba. Cerré los cajones, apagué la luz del estudio, y salí de ahí siendo una mujer diferente. Ya no era la esposa ingenua. Era una mujer preparándose para la batalla. Esa noche, Roberto llegó más tarde que de costumbre. Eran casi las 10 cuando escuché su auto en la entrada. Yo estaba en la sala, fingiendo leer un libro. En realidad, llevaba 1 hora mirando la misma página sin leer nada. Perdón por la hora, dijo al entrar. Se veía cansado. La junta se alargó. No te preocupes, respondí sin levantar la vista del libro. Él se fue directo a ducharse. Yo seguía ahí, sentada, esperando, pensando. El anillo. Ese maldito anillo guardado en su escritorio. ¿Cuándo se lo daría? ¿Ya tenía planeado el momento? ¿El lugar? Me levanté y fui a la cocina. Necesitaba moverme.
Necesitaba hacer algo con esta rabia que crecía dentro de mí como un fuego lento. Entonces vi su teléfono sobre la barra de la cocina. Lo había dejado ahí al entrar. Escuché el agua de la regadera corriendo arriba. Tenía tiempo. Lo tomé. Ya no me temblaban las manos. Ya no sentía culpa por revisarlo. Tenía un mensaje nuevo de Lorena. Llegado hace 10 minutos. Te extraño. Los niños preguntan cuándo vienes. Mateo hizo un dibujo para ti en la escuela. Dice que eres el mejor papá del mundo. El mejor papá del mundo. Para los hijos de otra mujer. ¿Y para nuestros hijos? ¿Para Daniela, Roberto Jr. y Santiago? ¿Qué era para ellos ahora? Seguí leyendo. La conversación de hoy era larga. Roberto. Ya casi, mi amor. Solo unas semanas más. El abogado dice que es mejor esperar hasta después de la auditoría fiscal para iniciar el divorcio. Así Ana Lucía no puede reclamar sobre los nuevos contratos. Mi estómago se retorció. Estaba planeando el divorcio alrededor de sus finanzas, asegurándose de que yo no pudiera tocar su dinero. Lorena. ¿Y si ella sospecha algo? Roberto. No va a sospechar nada. Ana Lucía es predecible. Lleva 30 años haciendo lo mismo. No tiene amigas cercanas, no trabaja, no tiene vida propia. Su mundo soy yo y los niños. Y los niños ya no están. Solo estoy yo. Ella va a aceptar lo que yo le diga. Predecible. Sin vida propia. Iba a aceptar lo que él dijera. Las lágrimas empezaron a caer. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de indignación. De coraje puro. ¿Así me veía? ¿Como una mujer vacía que solo existía para él? Seguí leyendo, aunque cada palabra era un puñal. Roberto. Le voy a dar la casa y una pensión. Va a estar bien económicamente. Y con el tiempo, tal vez hasta me lo agradezca. Llevábamos años viviendo como extraños. Esto es lo mejor para los dos. Lorena. Eres muy generoso con ella. Roberto. Es lo justo. Fue buena esposa y buena madre. Solo que ya no es lo que yo necesito. Necesito a alguien que me entienda, que comparta mis intereses, alguien que me haga sentir vivo. Buena esposa, buena madre, pasado, todo en pasado, como si yo ya estuviera muerta. Roberto, cuando todo esto termine, vamos a ser una familia de verdad. Tú, yo, Mateo y Sofía. Vamos a comprar esa casa en Querétaro que te gustó. Vamos a empezar de cero, sin secretos, sin mentiras. Sin mentiras. La ironía me habría hecho reír si no estuviera tan rota. Lorena, te amo. No puedo esperar a que esto termine. Roberto, yo también te amo. Eres lo mejor que me ha pasado en años. Gracias por tener paciencia. Cerré el teléfono. Lo puse exactamente donde estaba. El agua de la regadera se cerró. Roberto bajaría en cualquier momento. Me sequé las lágrimas rápidamente. Respiré profundo. Cuando él bajó, yo estaba de vuelta en la sala, con mi libro, como si nada hubiera pasado. ¿Cenaste? Preguntó. No tenía hambre. Hay pollo en el refrigerador si quieres. No, gracias. Comí algo en la oficina. Se sentó en el sillón frente a mí. Prendió la televisión. Noticias. Estábamos en la misma habitación, pero a kilómetros de distancia. Ana Lucía, dijo después de un rato. ¿Sí? ¿Tú eres feliz? La pregunta me sorprendió. Levanté la vista del libro. ¿Por qué lo preguntas? No sé, a veces siento que ya no hablamos como antes, que cada quien vive en su mundo. Qué irónico. Él proyectando su culpa en mí. Yo soy feliz, mentí. ¿Por qué no lo sería? Él me miró con una expresión extraña, como si quisiera decir algo, pero no se atreviera. Solo pregunto, dijo finalmente, porque si algún día no eres feliz, quiero que me lo digas. Quería que yo le diera permiso. Quería que yo fuera la que terminara el matrimonio para que él pudiera quedar como el inocente. Estoy bien, Roberto, de verdad. Él asintió y volvió su atención a la televisión. Nos quedamos así durante 1 hora, en silencio. Dos extraños compartiendo un espacio. Cuando él subió a dormir, yo me quedé abajo un rato más. Necesitaba tiempo. Necesitaba procesar todo lo que había leído. Saqué mi teléfono. Busqué en el navegador. Querétaro casas en venta. Y ahí estaba. Una casa hermosa en un fraccionamiento privado. 3 recámaras, jardín grande, alberca. El anuncio tenía una fecha. Apartada el 15 de enero.
Hace 3 semanas. Roberto la había apartado hace 3 semanas. Ya tenía casa nueva. Ya tenía familia nueva. Ya tenía vida nueva. Todo listo. Solo faltaba deshacerse de mí. Subí a la recámara. Roberto ya dormía. O fingía dormir. Me acosté en mi lado de la cama. Esa cama donde habíamos dormido juntos durante 32 años. Donde habíamos soñado. Donde habíamos hecho el amor. Donde habíamos planeado nuestro futuro. Pero ese futuro ya no existía. Y yo tenía que aceptar algo que había estado negando. Mi matrimonio había terminado. No cuando yo descubrí la verdad. No cuando Roberto conoció a Lorena. Había terminado mucho antes. Tal vez años atrás, cuando dejé de ser interesante para él. Cuando me convertí en parte del paisaje. En la mujer predecible que solo existía para servirlo. Y lo peor era que yo había permitido que eso pasara. Había dejado de cultivarme. Había dejado de soñar. Había dejado de ser Ana Lucía para convertirme solo en la esposa de Roberto o la mamá de los niños. ¿Cuándo fue la última vez que hice algo solo para mí? ¿Cuándo leí un libro que me gustara? ¿Cuándo vi una película que yo eligiera? ¿Cuándo tuve una conversación sobre mis propios intereses? No lo recordaba. Me había perdido en el proceso de cuidar a todos los demás, y ahora estaba pagando el precio. Pero una cosa estaba clara, no iba a seguir siendo esa mujer. Ya no. Roberto podía tener su nueva vida, podía tener su casa nueva y su familia nueva, pero yo también iba a tener algo nuevo. Iba a recuperarme a mí misma. Iba a recordar quién era Ana Lucía antes de convertirse en solo la sombra de alguien más. Y cuando confrontara a Roberto, no iba a ser como una esposa rogando por su atención. Iba a ser como una mujer que conocía su valor, una mujer que ya no necesitaba de él para existir. Cerré los ojos. Por primera vez en días, sentí algo parecido a la paz. No era felicidad, no todavía, pero era claridad, y la claridad era un principio. Aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Esperé 3 días más. 3 días en los que actué como siempre. Preparé desayunos. Limpié la casa. Sonreí cuando debía sonreír. Pero por dentro estaba preparándome. El licenciado Ramírez ya tenía toda la documentación lista. Beatriz me había acompañado a abrir una cuenta bancaria solo a mi nombre. Por primera vez en 32 años, tenía algo que era únicamente mío. Elegí un viernes por la noche. Roberto llegaría como siempre, cansado, desprevenido. Preparé la sala con cuidado. Imprimí las capturas de pantalla más importantes. Las puse en una carpeta sobre la mesa de centro. Preparé café, 2 tazas. Esta vez, ninguna era especial. Cuando escuché su auto, mi corazón comenzó a latir fuerte. Pero no era miedo, era determinación. Roberto entró con su sonrisa habitual. «Hola, mi amor. ¿Qué tal tu día?» «Roberto». Mi voz sonó firme. «Necesitamos hablar». Algo en mi tono lo alertó. Su sonrisa vaciló. «¿Pasa algo? Siéntate, por favor». Él se sentó en el sillón, mirándome con curiosidad y algo de preocupación. Yo me senté frente a él, con la carpeta en mis manos. «Voy a hacerte una pregunta», dije. «Y te voy a dar la oportunidad de decirme la verdad. ¿Quién es Lorena?» Vi cómo la sangre se le iba del rostro. Sus ojos se abrieron. Su boca intentó formar palabras que no salieron. «¿Yo? ¿Lorena? Es una compañera de trabajo. ¿Por qué?» «No», lo interrumpí. Mi voz seguía calmada. «No me vas a mentir más. Ya tuve suficientes mentiras. Te voy a preguntar otra vez. ¿Quién es Lorena Méndez?» El silencio fue largo. Roberto me miraba como si estuviera viendo a una extraña. Tal vez lo era. Tal vez la Ana Lucía que él conocía ya no existía. «¿Cómo?» comenzó a decir. «¿Cómo me enteré?» Abrí la carpeta. «El martes antepasado dejaste tu teléfono en la mesa del comedor. Vi un mensaje. Y después de eso, bueno, descubrí muchas cosas. Puse las primeras fotos sobre la mesa. Los mensajes de amor. Las fotos de ellos juntos. La imagen de la familia feliz con los niños. Roberto las miraba sin tocarlas, como si fueran veneno. «Ana Lucía, yo puedo explicar». «No quiero explicaciones», dije. «Quiero la verdad, toda la verdad. ¿Cuánto tiempo llevas con ella?» Él bajó la cabeza. Pasaron segundos que parecieron eternos. 2 años, susurró finalmente. 2 años. Sentí como el aire se iba de mis pulmones. Había esperado 8 meses, tal vez 1 año, pero 2 años.
2 años de mentiras, 2 años de doble vida. ¿Y los niños? ¿Los hijos de ella? Mateo y Sofía. Son buenos niños. Yo me encariñé con ellos. Te encariñaste, repetí. Las palabras me sabían amargas. ¿Y nuestros hijos? Daniela, Roberto Jr., Santiago. ¿También te encariñaste con ellos o ya se te olvidaron? No es justo, comenzó, pero lo detuve con la mirada. ¿No es justo? ¿Tú me vas a hablar de lo que es justo? Mi voz empezaba a quebrarse, pero me obligué a mantener el control. 32 años, Roberto. 32 años de mi vida. Te di mi juventud. Dejé mis sueños. Crié a tus hijos. Construí tu hogar. ¿Y tú? ¿Qué me das a cambio? Mentiras. Traición. Una vida doble mientras yo te esperaba como una idiota. Ana Lucía, las cosas no son tan simples. ¿No? Puse más fotos sobre la mesa. Esto tampoco es simple. La casa en Querétaro que apartaste, el anillo que compraste, los mensajes donde le dices que soy predecible, que no tengo vida propia, que voy a aceptar lo que tú digas. Vi cómo su cara pasaba de la culpa al shock. No esperaba que yo supiera tanto. ¿Revisaste mi teléfono? La pregunta me habría hecho reír si no estuviera tan rota. ¿Eso es lo que te preocupa? ¿Que revisé tu teléfono? No lo que hiciste. No las mentiras, solo que te descubrieron. Roberto se levantó, caminó hacia la ventana. Le daba la espalda. Yo no quería que fuera así, dijo con voz cansada. No quería lastimarte. Pero lo hiciste. Me lastimaste de todas las formas posibles. Nosotros llevábamos años distantes, Ana Lucía. Tú lo sabes. Ya no teníamos nada en común. Ya no hablábamos. ¿Ya no qué? Me levanté, enfrentándolo. ¿Ya no te hacía sentir vivo? ¿Ya no era suficientemente interesante? Perdóname por dedicar mi vida a esta familia. Perdóname por envejecer. Perdóname por no ser eternamente joven. No se trata de eso. Entonces, ¿de qué se trata? Dime. Dime qué tiene ella que yo no tengo, además de ser 20 años menor. Roberto finalmente se giró. Sus ojos estaban rojos. Ella me ve. Me escucha. Se interesa en mis proyectos. Me hace reír. Me hace sentir que todavía tengo futuro por delante. Cada palabra era una puñalada. Yo también hacía todo eso, dije, y mi voz se quebró. Al principio. ¿O ya se te olvidó? Yo te escuchaba. Me interesaba en tu trabajo. Te hacía reír. Pero los años pasan, Roberto. Las responsabilidades llegan. Los hijos necesitan atención. Las casas necesitan mantenimiento. La vida no es solo romance y risa, es compromiso. Es elegir quedarse incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Yo sé, comenzó a decir. No, no sabes, porque si supieras, no habrías hecho esto. No habrías destruido 32 años por una ilusión de juventud. No es una ilusión. Su voz subió de tono. Yo la amo de verdad, más de lo que se detuvo. Pero yo terminé la frase por él. Más de lo que me amaste a mí. El silencio que siguió era absoluto. Roberto no lo negó, y eso me dolió más que cualquier otra cosa. Me senté de nuevo. De repente me sentía cansada. Tan cansada. Quiero el divorcio, dije simplemente. Ana Lucía, no voy a rogarte, no voy a suplicarte que te quedes, no voy a pelear por un hombre que claramente ya no me quiere. Tengo algo de dignidad todavía. Saqué el último papel de la carpeta. Los documentos que el licenciado Ramírez había preparado. Mi abogado ya tiene todo listo. La casa queda a mi nombre. También la mitad de todos los bienes que adquirimos durante el matrimonio. No voy a dejarte que me dejes sin nada mientras tú construyes tu nueva vida feliz. Roberto tomó los papeles, los leyó rápidamente. Esto es demasiado... ¿Demasiado? Lo miré fijamente. 32 años de mi vida no tienen precio, Roberto. Pero esto es lo justo. Y si intentas pelear, voy a mostrar toda esta evidencia, todas las mentiras, todos los mensajes. ¿Quieres que tus hijos sepan la verdad? ¿Quieres que tus socios, tus clientes, toda tu familia sepa que eres un mentiroso y un traidor? Vi la derrota en sus ojos. No quiero pelear, dijo finalmente. Nunca quise que fuera así. Pero así es. Esto es lo que elegiste. Ahora tienes que vivir con las consecuencias. ¿Y los niños? ¿Qué les vamos a decir? Les vamos a decir la verdad, que su padre decidió que necesitaba una vida nueva. Ellos son adultos,
Van a entender, ¿o no? Pero es tu responsabilidad explicarles, no mía. Roberto se dejó caer en el sillón. Se veía viejo de repente, cansado, pequeño. Lo siento, dijo. De verdad lo siento, Ana Lucía. Lo miré. El hombre con quien me casé hace 32 años. El padre de mis hijos. El amor de mi juventud. Ya no quedaba nada de eso. Yo también, dije. Siento haber desperdiciado tanto tiempo. Me levanté. Quiero que recojas tus cosas y te vayas esta noche. Puedes llevarte tu ropa, tus libros, lo que necesites. Pero esta casa ya no es tuya. ¿Esta noche? Esta noche. Ya no hay nada más que hablar. Ya no hay nada que arreglar. Se acabó, Roberto. Y entre más pronto aceptes eso, mejor para los dos. Él asintió lentamente, como si apenas procesara lo que estaba pasando. Lo vi subir las escaleras. Escuché cajones abriéndose, cosas moviéndose. Media hora después bajó con 2 maletas. Se detuvo en la puerta. Si necesitas algo... No voy a necesitar nada de ti, interrumpí. Vete, Roberto. Vete a tu nueva vida. Sé feliz si puedes, pero vete. Él abrió la boca como si fuera a decir algo más, pero no lo hizo. La puerta se cerró detrás de él, y yo me quedé sola en esa casa que de repente parecía enorme y vacía. Me senté en el sillón. Las fotos seguían esparcidas sobre la mesa, la evidencia de una vida que se había derrumbado. Las lágrimas vinieron finalmente. Lloré por todo, por los años perdidos, por las mentiras, por el matrimonio que había terminado. Pero también lloré de alivio, porque por primera vez en mucho tiempo no tenía que fingir, no tenía que sonreír cuando no quería, no tenía que ser nadie más que yo misma. Estaba sola, pero era libre. Y eso, descubriría después, valía más que cualquier otra cosa. Los primeros días después de que Roberto se fue, fueron extraños. La casa se sentía diferente, más grande, más silenciosa, pero también más mía. Dormí mal esa primera noche. Cada ruido me despertaba. La cama se sentía vacía. Pero no era su presencia lo que extrañaba. Era la costumbre de 32 años. A la mañana siguiente desperté temprano. Preparé café solo para mí. Me senté en la cocina viendo el jardín. Los jazmines seguían floreciendo. El sol entraba por la ventana igual que siempre. La vida continuaba, con o sin Roberto. Llamé a mis hijos ese mismo día. Uno por uno. Era lo correcto. Ellos merecían saber la verdad, no la versión que Roberto les contara. Daniela fue la primera. Lloró. Me preguntó cómo era posible. Su papá, el hombre que siempre le habló de valores y compromiso, había hecho exactamente lo contrario. ¿Cómo estás tú, mamá?, preguntó entre sollozos. Rota, admití. Pero voy a estar bien. Con el tiempo. Roberto Jr. guardó silencio cuando se lo conté. Después de un largo momento solo dijo: Lo siento, mamá. Lo siento mucho. Él no tenía derecho. No, no lo tenía. Pero es su decisión. Y ahora yo tengo que tomar las mías. Santiago fue el más difícil. Era el más cercano a su papá. Siempre lo había admirado. No puede ser verdad, dijo. Papá no haría eso. Lo hizo, hijo. Y entiendo que sea difícil de creer, pero es la verdad. ¿Y tú qué hiciste? ¿Por qué lo corriste? La pregunta me dolió, pero entendí que venía del dolor. Porque me respeto, Santiago. Porque merezco algo mejor que mentiras. Y algún día espero que lo entiendas. Los 3 ofrecieron venir a verme. Los 3 me dijeron que estaban de mi lado, pero les pedí tiempo. Necesitaba procesar todo esto sola primero. Una semana después de que Roberto se fue, recibí una llamada de un número desconocido. ¿Ana Lucía? Una voz de mujer. Nerviosa. Sí. ¿Quién habla? Soy Lorena. Mi corazón se detuvo. De todas las personas que esperaba que llamaran, ella no estaba en la lista. ¿Qué quieres? Mi voz salió más fría de lo que pretendía. Yo necesito hablar contigo, por favor. Solo 5 minutos. Debí colgar. Debí negarme. Pero algo en su voz me hizo aceptar. Está bien. 5 minutos. Roberto me dijo que tú lo corriste, que te enteraste de todo. Así es. Yo no sabía que él todavía vivía contigo. Él me dijo que estaban separados hace meses, que solo seguían juntos por los papeles. Qué conveniente. ¿Y le creíste?, pregunté. Sí, él me mostró fotos de otro cuarto donde supuestamente dormía. Me dijo que solo compartían la casa por los gastos. Yo creí que era un hombre libre.
No lo era, Lorena. Estaba casado. Dormía en mi cama, comía en mi mesa, vivía una mentira completa. Escuché cómo su respiración se entrecortaba. Estaba llorando. Lo siento, dijo. Lo siento tanto. Yo nunca quise destruir un matrimonio. Yo también estoy divorciada. Sé lo que se siente. Nunca habría... Pero lo hiciste, la interrumpí. Aunque algo en mí se ablandó un poco. Tal vez ella también era una víctima de las mentiras de Roberto. Tal vez sin saberlo. Pero lo hiciste. Lo sé. Y no puedo. No puedo vivir con esa culpa. Mis hijos, ellos se encariñaron con Roberto, y ahora él está diferente, distante, como si se arrepintiera. Interesante. No es mi problema, Lorena. Lo sé. Solo quería que supieras que lo siento, y que tal vez cometí un error también. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé con el teléfono en la mano, procesando la conversación. Roberto le había mentido a ella también. Le había vendido una fantasía, una versión de la realidad que le convenía. Y ahora que la fantasía se convertía en realidad, ¿se estaba arrepintiendo? Días después, mi hermana Beatriz vino a visitarme. Trajo comida, vino, y su presencia reconfortante. «Te ves mejor», dijo mientras comíamos en el patio. «Me siento mejor, más ligera, como si me hubiera quitado un peso de encima». «¿Has sabido algo de Roberto?» Firmó los papeles del divorcio. Su abogado los envió esta semana. No puso resistencia. Creo que se dio cuenta de que no tenía caso. «¿Y tú cómo estás con todo?» Pensé en la pregunta. ¿Cómo estaba? Estoy en proceso. Hay días buenos y días malos. Hay momentos en que extraño la idea de lo que teníamos, pero no lo extraño a él. ¿Tiene sentido? Todo el sentido del mundo. Beatriz me tomó la mano. Estoy orgullosa de ti, hermana. No todas las mujeres tienen el valor de hacer lo que hiciste. No tuve opción. No podía seguir siendo invisible. Siempre hay opción. Muchas mujeres eligen quedarse, eligen perdonar, eligen fingir que nada pasó, pero tú elegiste respetarte. Eso es valentía. Esas palabras se quedaron conmigo. Esa noche, sola en mi casa, hice algo que no había hecho en años. Fui a mi viejo baúl en el ático, el baúl donde guardaba mis cosas de antes de casarme. Encontré fotos de cuando era joven. Ana Lucía a los 20 años, sonriendo en la librería donde trabajaba. Ana Lucía a los 23, en un viaje a Oaxaca con amigas que ya no veía. Ana Lucía a los 25, el día que conoció a Roberto. Encontré un diario, mi diario de juventud. Lo abrí con cuidado. Las páginas amarillentas olían a tiempo pasado. Leí mis propias palabras de hace 35 años. Algún día quiero tener mi propia librería, un lugar pequeño pero acogedor, lleno de libros que amo. Quiero que la gente entre y se sienta en casa. Quiero compartir historias. Quiero que la literatura sea mi vida. Había olvidado ese sueño. Lo había enterrado bajo pañales y juntas escolares y cenas familiares. ¿Cuándo dejé de soñar? ¿Cuándo decidí que mis sueños eran menos importantes que los de Roberto? Nadie me lo pidió. Yo solita me borré. Y eso, me di cuenta, era tan culpa mía como de Roberto. Él me había traicionado, sí, pero yo me había traicionado a mí misma primero. Cerré el diario. Bajé del ático con una claridad nueva. No iba a culpar a Roberto por el resto de mi vida. No iba a ser una víctima amargada que solo habla de lo que perdió. Iba a recuperar lo que dejé ir. Iba a recordar quién era yo antes de convertirme en nosotros. Y tal vez, solo tal vez, ese sueño de la librería todavía era posible. Tenía 57 años. No era vieja, era libre. Y el tiempo que me quedaba iba a ser mío. 2 semanas después, Roberto Jr. me llamó. «Mamá, ¿has hablado con papá?» «No». «¿Por qué?» «Es que... no sé. Lo vi el fin de semana. Se veía mal, cansado, como perdido». «¿Está con Lorena?» «Sí, pero dice que las cosas no son como él pensaba, que es más difícil de lo que imaginaba». No sentí satisfacción, no sentí venganza, solo sentí... nada. Él tomó su decisión. Dije simplemente, ahora tiene que vivir con ella. ¿Tú estás bien?» «Sí, hijo. Estoy bien. De verdad». Y era verdad. Estaba bien. Porque finalmente entendí algo. El tiempo se encarga de todo. La vida cobra sus deudas sin que nosotros tengamos que hacer nada. Roberto persiguió una fantasía.
Y las fantasías, cuando se vuelven realidad, rara vez son lo que esperábamos. Yo no necesitaba vengarme. No necesitaba lastimarlo. No necesitaba nada de él. Solo necesitaba seguir adelante. Y eso era exactamente lo que iba a hacer. Pasaron 6 meses. 6 meses en los que mi vida cambió de maneras que nunca imaginé. El divorcio se finalizó en marzo. Roberto no peleó nada. Firmó todo lo que le pusieron enfrente. La casa quedó a mi nombre. También la mitad de los ahorros y las inversiones. No me hice rica, pero tenía suficiente para vivir con dignidad. Y lo más importante, tenía mi libertad. Usé parte del dinero para algo que nunca pensé que haría. Renté un local pequeño en la colonia Roma, un espacio acogedor con ventanas grandes y pisos de madera. Y ahí, en ese lugar, empecé a construir mi sueño de 30 años atrás. Mi librería. La llamé Jazmín, como las flores de mi jardín, como el símbolo de una nueva primavera después de un invierno largo. Beatriz me ayudó con todo. Pintamos las paredes de color marfil. Pusimos estantes de madera reciclada. Llenamos el espacio con libros de literatura, poesía, ensayo. Puse una pequeña cafetería en la esquina. Sillones cómodos para que la gente se quedara a leer. No era un negocio grande, pero era mío. Completamente mío. El día que abrí, mis 3 hijos vinieron. Daniela trajo flores. Roberto Jr. trajo una botella de vino para celebrar. Santiago, quien al principio había sido frío conmigo, me abrazó largo rato. «Estoy orgulloso de ti, mamá», me dijo. «Nunca te había visto tan... viva, viva». Esa palabra resonó en mí. Tenía 57 años y finalmente me sentía viva. Mientras yo florecía, las noticias de Roberto llegaban a través de nuestros hijos. Y no eran buenas noticias. La fantasía se había desmoronado rápido. Lorena, según me contó Daniela, resultó no ser la pareja perfecta que Roberto imaginaba. La convivencia diaria mostró realidades que las citas románticas habían escondido. Ella tenía sus propios problemas, sus propias inseguridades, sus propias expectativas. Los niños, Mateo y Sofía, extrañaban a su padre biológico. Roberto trataba de ocupar ese lugar, pero ellos lo resentían. Lo veían como el intruso que había llegado a cambiar su vida. Y Lorena empezó a presionar. Quería matrimonio. Quería seguridad. Quería las mismas garantías que yo había tenido durante 32 años. Roberto se sentía atrapado. Otra vez. «Papá se ve mal», me dijo Roberto Jr. un día que vino a la librería. «Ha bajado mucho de peso. Dice que no duerme bien». «¿Y qué quieres que haga?», pregunté mientras acomodaba libros en un estante. «Nada. Solo te lo cuento. No sé si te importa». «Claro que me importa. Es el padre de mis hijos, pero su bienestar ya no es mi responsabilidad». Mi hijo asintió. Entendía. «Creo que se arrepiente, mamá. No lo dice, pero se nota. El arrepentimiento es tarde. Las decisiones tienen consecuencias». En mayo recibí una llamada de Daniela. Su voz sonaba preocupada. «Mamá, papá está en el hospital». Mi corazón dio un vuelco. Después de todo, había sido mi compañero durante 3 décadas. ¿Qué pasó? Un ataque de pánico. Pensaron que era el corazón, pero no. Fue ansiedad. Está muy estresado. ¿Lorena está con él? Hubo una pausa. No. Terminaron hace 2 semanas. Ella le dijo que no podía seguir con alguien que claramente no la amaba, que solo la usaba para llenar un vacío. Justicia poética. Roberto había destruido un matrimonio de 32 años por una mujer que ahora lo había dejado porque él no podía amarla de verdad. «¿Quieres que vaya?», preguntó Daniela. «No, tú ve. Yo ya no pertenezco a esa parte de su vida». Pero esa noche no pude evitar pensar en él, en el hombre que alguna vez amé, en el hombre que había elegido tirar todo por una ilusión. ¿Se daba cuenta ahora de lo que había perdido? ¿Entendía que persiguió un espejismo mientras dejaba ir algo real? 2 semanas después, Roberto vino a la librería. Me sorprendió verlo. Daniela tenía razón. Se veía demacrado, ojeras profundas, más canas de las que recordaba. Se veía viejo, cansado. «Ana Lucía», dijo al entrar. Miraba alrededor, como si no pudiera creer lo que veía. Esto es increíble. Gracias. No sabía que habías abierto una librería. Hay muchas cosas que no sabías de mí, Roberto. Nunca preguntaste». Él bajó la mirada.
Parecía avergonzado. ¿Podemos hablar? Solo un momento. Señalé una de las mesas de la cafetería. Nos sentamos. Le serví café, en una taza simple, blanca, sin historia. «Te ves bien», dijo. «Te ves feliz». «Lo estoy. Me alegra, de verdad». Jugaba con la taza entre sus manos. Yo vine a disculparme. Sé que es tarde. Sé que no cambia nada. Pero necesitaba decírtelo. «¿Disculparte por qué específicamente?», pregunté. No iba a hacérselo fácil. Por todo. Por las mentiras. Por la traición. Por no valorar lo que tenía. Por creer que el pasto era más verde en otro lado. Levantó la vista. Sus ojos estaban húmedos. Cometí el peor error de mi vida. Sí, lo cometiste. Lorena terminó conmigo. Me dijo que yo nunca la amé realmente, que solo la usé para escapar de mi propia crisis. Y tiene razón. ¿Y vienes aquí esperando qué? ¿Que te diga que todo está bien? ¿Que te perdono y volvemos a intentarlo? No, no espero eso. Solo quería que supieras que me arrepiento, que si pudiera regresar el tiempo... No puedes, lo interrumpí. El tiempo no regresa, Roberto. Las decisiones se quedan, y tú tomaste la tuya. Lo sé, y ahora estoy solo. Los niños apenas me hablan. Perdí mi familia, perdí mi hogar. ¿Y para qué? Para nada. Todo fue para nada. Parte de mí quería sentir satisfacción. Parte de mí quería decirle, te lo mereces. Pero al verlo ahí, tan roto, tan pequeño, solo sentí tristeza. Tristeza por el tiempo perdido, por lo que pudo ser y nunca fue. Roberto, dije con voz suave, no vine a este mundo a ver sufrir a nadie, ni siquiera a ti. Lo que hiciste estuvo mal. Me lastimaste profundamente, pero tu castigo no es mi responsabilidad. La vida ya se encargó de eso. ¿Alguna vez podrás perdonarme? Pensé en la pregunta. Pensé en todo lo que había vivido estos meses. Ya te perdoné, dije finalmente. No por ti, por mí, porque cargar con el rencor solo me lastima a mí. Pero perdonar no significa olvidar. No significa que las cosas puedan volver a ser como antes. Eso ya no existe. Lo entiendo. Se levantó para irse. En la puerta se detuvo. Este lugar es hermoso, Ana Lucía. Es exactamente como tú, lleno de luz, de vida. Me alegra que lo hayas logrado. Gracias. Cuando se fue, me quedé sentada un largo rato. Miraba el café que él no había tomado. Ya estaba frío, como lo nuestro. Frío, terminado, irrecuperable. Pero yo estaba bien, más que bien. Porque mientras Roberto había perseguido una fantasía y la había perdido todo, yo había encontrado algo más valioso. Me había encontrado a mí misma. Esa noche, en mi casa, saqué del cajón de la alacena los pedazos de la taza azul que había roto meses atrás. Los miré bajo la luz de la cocina. Fragmentos de cerámica que alguna vez fueron un regalo de amor, imposibles de reparar, pero también liberados de tener que serlo. Los tiré a la basura, sin lágrimas, sin dolor, solo con la certeza de que algunas cosas, cuando se rompen, te dan permiso de empezar de nuevo. Y eso era exactamente lo que yo había hecho. La vida cobró sus deudas con Roberto. No tuve que hacer nada, solo tuve que apartarme y dejarlo enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Él había elegido el camino fácil, la emoción, la novedad, la ilusión, y descubrió que las ilusiones se desvanecen, que la novedad envejece, que el camino fácil a veces lleva a ninguna parte. Yo, en cambio, había elegido el camino difícil, enfrentar el dolor, reconstruirme, crecer, y ese camino me llevó aquí, a mi librería, a mi nueva vida, a mi paz. Alguna vez Roberto me llamó predecible. Me dijo que no tenía vida propia. Ojalá pudiera verme ahora. Alguna vez me llamó loca. Años después vi ese mismo vacío en su mirada mientras estaba solo en aquel café. La vida siempre cobra sus deudas. Han pasado 2 años desde aquella mañana en que encontré el mensaje en el teléfono de Roberto. 2 años en que mi vida cambió completamente. Hoy tengo 59 años. Mi librería Jazmín ha crecido. No es solo un negocio, es una comunidad. Mujeres de todas las edades vienen aquí, algunas a leer, otras a platicar, muchas a sanar, porque descubrí algo. No soy la única mujer que perdió años siendo invisible. La semana pasada, una mujer de 62 años vino a la librería.
Se sentó en uno de los sillones y lloró silenciosamente mientras miraba los libros. Me acerqué. Le ofrecí un té. Perdón, me dijo. Es que mi esposo me acaba de dejar por una mujer más joven, 35 años de matrimonio, y yo no sé quién soy sin él. Me senté a su lado. Tomé su mano. Yo sí sé quién eres, le dije. Eres una mujer que tiene toda una vida por delante. Una mujer que va a descubrir que es mucho más de lo que él te hizo creer. Le conté mi historia. No toda, pero lo suficiente para que supiera que no estaba sola. Esa conversación me hizo reflexionar. Me hizo entender por qué pasé por todo esto. A veces la vida nos rompe, nos quiebra en pedazos, nos hace sentir que no vale la pena seguir. Pero esas fracturas, esas grietas, son por donde entra la luz. Roberto me rompió el corazón. Destruyó la vida que yo había construido durante 32 años. Pero al hacerlo, sin saberlo, me liberó. Me liberó de ser la esposa perfecta que nunca cometía errores. Me liberó de vivir para complacer a alguien más. Me liberó de la jaula que yo misma había construido al olvidarme de mis propios sueños. ¿Fue doloroso? Por supuesto. Hubo noches en las que lloré hasta quedarme sin lágrimas. Hubo días en los que no quería levantarme de la cama. Hubo momentos en los que dudé de mí misma, de mi valor, de mi futuro, pero seguí adelante. Un día a la vez, un paso a la vez, y descubrí que era más fuerte de lo que creía. Mis hijos me visitaron el domingo pasado. Los 3 vinieron a comer a mi casa, esa casa que ya no tiene fotos de boda en las paredes, que ya no tiene recuerdos dolorosos, que ahora es solo mía. Cocinamos juntos, reímos, hablamos. Daniela me preguntó si alguna vez pensaba en volver a tener pareja. No lo sé, le dije honestamente. Tal vez algún día, pero ahora estoy bien así. Estoy completa yo sola. ¿No te sientes sola?, preguntó Santiago. A veces, pero estar sola no es lo mismo que sentirse sola. Yo tengo a ustedes, tengo a mi hermana, tengo mi librería, tengo mis libros, tengo mis sueños, estoy llena de vida. ¿Cómo podría sentirme sola? Roberto Jr. me abrazó. Eres mi heroína, mamá, me dijo. Esas palabras se quedaron en mi corazón. No me siento como una heroína, me siento como una sobreviviente, como una mujer que tuvo que aprender a nadar cuando la tiraron al mar. De Roberto sé poco, por elección propia. No pregunto, no busco saber. Esa parte de mi vida está cerrada. Pero sé que vive solo en un departamento pequeño, que trabaja mucho pero no tiene el mismo entusiasmo de antes, que se arrepiente, aunque el arrepentimiento no cambia nada. Y no siento satisfacción por eso. No siento venganza, solo siento paz, porque entendí algo fundamental. El mejor castigo no es el que uno impone, es el que la vida da naturalmente cuando alguien destruye algo verdadero por algo falso. Roberto destruyó una familia real, un amor real, un compromiso real, por una fantasía. Y las fantasías nunca duran. Yo, en cambio, construí algo nuevo, algo que es completamente mío, y eso nadie me lo puede quitar. Hace un mes, una chica joven vino a la librería. Tenía como 25 años. Estaba comprando un libro de poesía cuando se me acercó. Disculpe, ¿usted es Ana Lucía? ¿La dueña? Sí, soy yo. Mi mamá me habló de usted. Me dijo que usted le dio esperanza cuando más lo necesitaba. Solo quería darle las gracias. No supe qué decir. Me quedé sin palabras. ¿Su mamá? Sí. Ella vino aquí hace unos meses. Estaba pasando por un divorcio difícil. Usted habló con ella, le contó su historia. Y eso la salvó. La ayudó a entender que su vida no se acababa, que podía empezar de nuevo. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Dígale que me alegra mucho. Y que ella también fue valiente. Todos lo somos cuando decidimos elegir nuestra propia felicidad. Cuando la chica se fue, me senté en mi sillón favorito de la librería. Miré alrededor. Los estantes llenos de libros, las plantas en las ventanas, la luz del sol entrando suave por el vidrio. Esto era mío. Esta paz era mía. Esta vida era mía. Y entonces entendí por qué tuve que pasar por todo ese dolor. Para llegar aquí, para ser esta versión de mí misma, para poder ayudar a otras mujeres que están pasando por lo mismo. El sufrimiento no fue en vano. La traición no me destruyó, me transformó. Si pudiera hablar con la Ana Lucía de hace 2 años, la que encontró ese mensaje en el teléfono de Roberto, le diría:
Sé que tienes miedo, sé que te duele, sé que piensas que no vas a poder sobrevivir esto, pero vas a poder. No solo vas a sobrevivir, vas a florecer, vas a descubrir una fuerza que no sabías que tenías, vas a recuperar sueños que habías olvidado, vas a construir una vida que es solo tuya, y vas a ser feliz, no de la manera que imaginabas, pero vas a ser feliz. A todas las mujeres que están escuchando esta historia, que tal vez están pasando por algo similar, quiero decirles, no están solas. El dolor que sienten ahora no es para siempre. Las traiciones duelen, pero también nos enseñan nuestro valor, nos enseñan nuestra fuerza, nos enseñan que merecemos algo mejor. No se queden con alguien que no las ve, no se queden con alguien que las hace sentir invisibles, no se queden por miedo a estar solas, porque estar sola es 1000 veces mejor que estar con alguien y sentirse sola. La vida después de los 50 no se acaba. La vida después de un divorcio no se acaba. La vida después de una traición no se acaba. Solo cambia. Y ese cambio, aunque duela, puede ser el mejor regalo que nos damos a nosotras mismas. Yo tengo 59 años, y finalmente, después de toda una vida, sé quién soy. Soy Ana Lucía. No la esposa de nadie. No la madre solamente. Solo Ana Lucía. Una mujer con sueños propios, con una librería que ama, con hijos que la respetan, con una paz que nadie le puede quitar. Una mujer que aprendió que a veces hay que perderlo todo para encontrarse a una misma. Y si mi historia ayuda a una sola mujer a abrir los ojos, a valorarse, a decidir que merece algo mejor, entonces todo habrá valido la pena. Cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de dolor, porque del dolor más profundo nace la versión más fuerte de nosotras mismas. Y esa mujer, esa guerrera que nace de las cenizas, es imparable. Gracias por escucharme hasta el final. Gracias por permitirme compartir mi verdad. Gracias por ser parte de este viaje. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo un día. Puede dar esperanza, puede dar fuerza. Y recuerda, nunca es tarde para florecer. Nunca es tarde para elegirte a ti misma. Que Dios te bendiga. Y hasta la próxima historia. Porque cada día una mujer, una lección de vida.